Bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. En un fallo histórico, Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer expresidente en ser condenado por un juez penal en Colombia. La jueza 44 penal del circuito de Bogotá halló culpable al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Álvaro Uribe Vélez fue el botón de emergencia de las oligarquías del siglo XX. Les hizo básicamente el trabajo sucio. Surgió del narcolatifundismo, fue la encarnación del proyecto paramilitar y también de la violencia neoliberal. Y hoy, al fin, es declarado culpable de algo. No es justicia, pero al menos da esperanza. Esto escribía ayer en X Iván Olano Duque, en la que a nuestro juicio ha sido quizá la síntesis más fina de lo que significa la condena contra el expresidente de Colombia. Nuestra compañera Ingrid Urgelles, desde la redacción de Diario Red América Latina, en Ciudad de México, nuestra flamante nueva redacción, nos recuerda que, por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente ha sido hallado penalmente responsable por un tribunal de justicia ordinaria. Ayer, cuando ya había caído la noche en España, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y ordenó, como medida inmediata, su detención domiciliaria. La audiencia, que se extendió por más de 8 horas, concluyó con la solicitud de la Fiscalía de una pena mínima de 108 meses de prisión. La lectura de la sentencia ha sido programada para el próximo 1 de agosto a las 2 de la tarde, momento en el que se conocerá el tiempo exacto de condena. Según se estableció en el fallo, Uribe utilizó a su abogado Diego Cadena para intentar manipular testimonios que lo beneficiaran. Entre ellos, el más relevante fue el del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena buscó persuadir para que no declarara sobre los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares en Antioquia. La jueza consideró que el testimonio de Monsalve era coherente y respaldado por las pruebas. Todas las pruebas reunidas permiten concluir que el testigo no está faltando a la verdad, señaló durante la audiencia. El fallo concluyó que hubo una actuación deliberada para inducir al sistema judicial a error a través de la manipulación de testimonios, lo que configura el delito de fraude procesal. Además, se determinó que Uribe ofreció beneficios a personas privadas de libertad a cambio de declaraciones que pudieran favorecer su situación judicial, lo que derivó en la condena por soborno en actuación penal. El origen del caso se remonta a 2012, cuando el propio Uribe interpuso una denuncia contra el entonces senador Iván Cepeda, quien en ese momento recolectaba testimonios de ex paramilitares que vinculaban a Uribe y a su hermano Santiago con la creación de estructuras paramilitares en Antioquia durante la década de los años 90. Uribe alegaba que Cepeda estaba fraguando un complot en su contra. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema archivó el caso contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por manipulación de testigos. A partir de ese momento, el proceso atravesó años de dilaciones, recursos y maniobras judiciales por parte del equipo legal del expresidente. El juicio comenzó finalmente en febrero de este año. Uribe negó en todo momento las acusaciones. Argumentó que su intención era solo verificar testimonios que buscaban incriminarlo falsamente. Sin embargo, entre las pruebas más contundentes que presentó la Fiscalía estuvieron las grabaciones de llamadas telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que dichas conversaciones no estaban protegidas por el secreto profesional, ya que Cadena no figuraba como su abogado formal en aquel momento. Esas grabaciones, obtenidas en 2018, motivaron el arresto de Uribe en 2020, aunque luego fuera liberado. La defensa intentó en 2 ocasiones obtener la caducidad o la prescripción del caso, pero los tribunales de primera y segunda instancia rechazaron ambas solicitudes. En 2024, la Fiscalía formalizó la acusación, lo que dio inicio al juicio oral el 6 de febrero. Ayer, la justicia cerró una etapa crucial del proceso con el fallo condenatorio. El exmandatario fue absuelto del delito de soborno simple relacionado con las gestiones de su defensa para que la exfiscal Gilda Niño declarara contra antiguos funcionarios judiciales. La jueza concluyó que no existían pruebas suficientes para vincular a Uribe con esas acciones y que el traslado carcelario de la exfiscal respondió a decisiones judiciales ajenas a cualquier intervención indebida. En cualquier caso, el fallo no es definitivo, ojo. La defensa tiene 5 días hábiles para apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si se ratifica la condena, el proceso podría avanzar hasta la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario de casación. Tras la sentencia que declaró culpable a Uribe, las reacciones no tardaron en llegar. Mientras
las voces cercanas al expresidente denunciaron una supuesta persecución política, desde el oficialismo se destacó el valor del fallo como precedente democrático y evento histórico. Figuras políticas afines a Uribe rechazaron el fallo denunciando una supuesta politización de la justicia. La senadora María Fernanda Cabal calificó el veredicto como el resultado de una persecución política sistemática promovida, según ella, por sectores que Uribe enfrentó desde el poder. Abelardo de la Espriela, precandidato presidencial por el Movimiento Defensores de la Patria, llamó a sus seguidores a movilizarse en defensa de Uribe. Lo que ocurrió hoy no es justicia, es una venganza política, escribió, como ven, en las redes sociales, insistiendo en que el montaje está consumado. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, también se sumó a las críticas. En declaraciones públicas apuntó directamente contra el presidente Gustavo Petro y contra los congresistas oficialistas, a quienes tildó de grupos terroristas. Para Gutiérrez, la condena a Uribe es una injusticia, pues, según dijo, combatió a quienes hoy están en el poder. Desde Estados Unidos, la congresista republicana María Elvira Salazar se sumó al coro de defensores de Uribe. En un mensaje publicado en sus redes sociales, calificó la sentencia como una infamia y acusó a la justicia colombiana de actuar como parte de una supuesta estrategia de la izquierda radical para perseguir políticamente a quienes se oponen a su proyecto. Según Salazar, Uribe está siendo castigado por haberse negado a pactar con las FARC y por haberse convertido en un obstáculo para quienes, decía esta señora, quieren convertir Colombia, atención, atención, si cuela, cuela y si no, en Venezuela. Chupito. Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, condenó el fallo y aseguró que el único delito de Uribe ha sido defender a su patria. Además, acusó a los jueces colombianos de ser radicales y advirtió que el uso político de la justicia en Colombia sienta un precedente preocupante. Tremendo que el máximo responsable de la política exterior de Estados Unidos se dedique a comentar resoluciones judiciales de Colombia. Alucinante el tema. En fin, del lado del oficialismo, el fallo fue celebrado como un momento clave en la historia del país. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y defensor de los derechos humanos, fue una de las voces más esperadas tras conocerse el fallo, porque fue el impulsor clave del proceso judicial contra Álvaro Uribe. Por su parte, lo que hizo fue hacer un llamado a la contraparte a acatar la ley y la institucionalidad y respetar a la justicia. Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. Escúchenle. Por eso, hoy llamamos a nuestra contraparte a que respete y acate la institucionalidad y respete ante todo a la justicia. Por eso hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. En nuestro caso, con este fallo, ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio en el que se ofrecieron toda clase de garantías procesales al expresidente, ha sido condenado en primera instancia por haber perpetrado en condición de determinador fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal en concurso homogéneo. Escuchábamos al senador Iván Cepeda. La precandidata María José Pizarro, de la coalición del Pacto Histórico, destacó la importancia del veredicto y reconoció el papel de Iván Cepeda. También agradeció al equipo jurídico que representó a las víctimas, el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, por su trabajo riguroso y sostenido a lo largo de los años. A estas declaraciones se sumaron las de la exministra de Salud, Carolina Corcho, también precandidata presidencial, quien celebró el fallo de la jueza Sandra Heredia como un paso decisivo en la historia judicial del país. Se reafirma la independencia judicial y rechazamos toda amenaza contra quienes imparten justicia, señaló. Además, expresó su respaldo al senador Iván Cepeda, a quien felicitó por su compromiso con la verdad. Este fallo es una esperanza para miles de víctimas. La democracia se fortalece cuando nadie está por encima de la ley.
Hoy la derecha y la ultraderecha colombiana rabian por la condena de su líder, mientras que las víctimas celebran lo que no es una victoria completa, pero sí un mensaje de que las cosas han cambiado en Colombia. Como decía Iván Olano Duque, Álvaro Uribe fue el botón de emergencia de las oligarquías del siglo XX y les hizo el trabajo sucio. La lucha por la democracia siempre es la lucha por arrebatar o al menos por limitar el poder de las oligarquías. Hoy en La Base hablamos de la condena a Álvaro Uribe. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, a veces damos buenas noticias en La Base, hoy es uno de esos días. Condenan a Álvaro Uribe, la verdad es que por algo extremadamente modesto para lo que es la trayectoria del personaje, pero ya saben, Al Capone le condenaron por no pagar impuestos y así son las cosas. Manu Levín, ¿qué nos traes? A Álvaro Uribe lo han acabado condenando de momento por soborno y por fraude procesal. Buenas noticias desde Colombia. Vamos a ver en la sección a continuación cuáles son las narrativas que ya desplegaban desde antes y que ahora intensifican los poderes mediáticos concentrados de Colombia, que son partidarios de Álvaro Uribe. Hoy conectaremos con nuestra analista colombiana de referencia de Canal Red, Diana Carolina Alfonso. Arrancamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. A las audiencias colombianas proclives a consumir mediaciones privadas empresariales, RCN, Caracol, etc., les parecerá insólito el fallo de la juez penal en contra de Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque durante meses estos grandes medios privados, propiedad de magnates rentistas y financiadores del Centro Democrático, no hicieron más que amplificar la versión amañada de los abogados de Uribe Vélez, versión que no soportó la evaluación de fiscales y juez, versiones y pruebas, entre comillas, que fueron una a una desintegradas por las autoridades judiciales. Se llama manipulación mediática y sirve para meter basura en las mentes humanas. Esto trinó hace unas horas desde Colombia la gente de la Fundación Casa del Bosque, refiriéndose a toda la campaña previa de los poderes mediáticos colombianos en defensa de Álvaro Uribe durante no ya meses, sino años, porque este proceso, todavía inacabado, porque ahora viene la apelación, comenzó, lo decíamos antes, hace nada menos que 13 años, durante los cuales el ya condenado utilizó todos los instrumentos y artimañas de las que dispone un hombre con tanto poder como él para retorcer, dilatar y entorpecer la investigación, incluso logrando cambiar de juez. Quienes perdieron este juicio ayer no solamente fueron los abogados defensores de Uribe, también fueron los perdedores todos los medios de comunicación corporativos que habían desplegado todo lo que tenían para intentar evitar un fallo en el sentido del que se conoció ayer. Tras años siendo los otros abogados defensores de Uribe, hoy siguen defendiendo al expresidente condenado y atacan a la justicia colombiana y a la jueza Sandra Heredia, a la que le hicieron también durante meses una campaña en su contra que ha sido tremenda y llena además de machismo, dicho sea de paso. La narrativa tiene varios elementos. El primero, insistir en que Uribe es inocente, desconociendo así el fallo de la justicia. Segundo elemento, cuestionar, como decíamos, a la justicia y a la propia persona de la jueza. Y el tercer elemento, destacar solamente las reacciones afines y promocionar como expertos jurídicos a los portavoces de la ultraderecha, incluso convocando desde las televisiones a las mini manifestaciones en apoyo a Uribe, mientras se omiten las mucho más numerosas celebraciones en la calle. Y cuarto elemento, si cuela, cuela, y si no, Venezuela. Tal cual. Lo primero que hay que decir es que a ciertos medios y televisiones privadas les costó incluso informar a sus audiencias de la que era la noticia. Son casi las 5 de la tarde y a Caracol aún no le da para poner de titular Álvaro Uribe Vélez condenado. No saben dónde meter la cabeza y quieren esconder que su jefe pasó de ser presidente a presidiario. Trinó ayer alguien en X con una imagen de la pantalla en su televisor en directo de Caracol TV, también conocida como Paracol, que por lo que sea se resistía a rotular con el que evidentemente era el titular del momento. A partir de ahí, los elementos que enumerabas. 1. Da igual lo que haya dicho la jueza. Uribe es inocente. Hora 20 en Caracol Radio, propiedad del Grupo Prisa, que en Colombia siempre ataca furiosamente al gobierno de Gustavo Petro, como hemos analizado aquí repetidamente. No creo que el expresidente haya cometido ninguno de los delitos de los que se le acusa. Existe la apelación contra la decisión de la juez. Toca abrazar la justicia. Y el expresidente tendrá la forma de pedir que se revise esa decisión. Paca Zulueta. No creo que el expresidente haya cometido ningún delito. Pues nada, se ve que 10 horas seguidas de exposición de pruebas no son
menos suficientes para la señora Paca Zulueta y para Caracol Radio. Esto no va de lo que usted crea, señora. Esto va de lo que demuestran todas las pruebas materiales que existen contra su amado, querido, adorado Álvaro Uribe. Nada. ¿Para qué quedarse, verdad, con lo que demuestran las pruebas? Sí se puede confiar en lo que cree Paca Zulueta y en lo que dicen en general los amigos de Uribe, porque otro elemento de la narrativa mediática de hoy, decíamos, es poner en el centro las reacciones de todo el entorno político de Uribe, nacional e internacional, presentadas en ocasiones como si se tratara de análisis jurídicos neutrales del fallo, dándoles incluso una entidad superior a la que se le da a todas las pruebas y consideraciones que han motivado la decisión de la jueza. El relato consiste en martirizar a Álvaro Uribe y presentarlo como víctima de un complot político. El colombiano fallo del caso Álvaro Uribe Vélez desencadena reacciones nacionales e internacionales. ¿Qué dijo El País tras el fallo a Uribe? La justicia declaró culpable al expresidente por soborno a testigos y fraude procesal. Estas son las reacciones más relevantes desde políticos y ciudadanos hasta figuras internacionales. Léalo aquí. ¡Léalo aquí! Lo que sucedió a continuación en las páginas del Colombiano no te sorprenderá. Resulta que todas las reacciones más relevantes de personalidades proceden básicamente de los compañeros de Uribe. Fico Gutiérrez, Enrique Peñalosa o María Fernanda Cabal. Todos ellos conocidísimos por ser grandes juristas, por supuesto. No fue un fallo contra el expresidente Uribe, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia, dice, por ejemplo, nuestra amiga María Fernanda Cabal. Eso es, según El Colombiano, lo que dijo El País tras el fallo contra Uribe. Claro, vaya cara de cemento armado. El País, no. La ultraderecha política y mediática, un sector muy concreto del país. Lo mismo en W Radio, que también ha puesto a sus empleados a elevar todo lo posible lo que dice El País, es decir, las valoraciones del entorno de Álvaro Uribe. Noticia W. Este no es un fallo, es una venganza, no es una sentencia, es un ataque, no es justicia, es miedo, dijo la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático tras la lectura del fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. Y un ejemplo escuchamos en televisión, RCN. Vea, Joana, las muestras de apoyo y solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe, hay que decirlo, no se han hecho esperar. Cerca de 100 personalidades de la vida política firmaron una carta que inicia diciendo lo siguiente: tenemos la certeza de su vida honesta. Sí, señor. En su juicio evidenciamos la falta de garantías. Otra de las frases que resaltamos de esta misiva que han hecho pública en la mañana de hoy. Pero queremos conocer más de esta reacción con nuestra editora política, Marixa Aristizábal. Marixa, ¿qué más dice esta carta? Joana, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También al doctor Rafael Nieto, que nos acompaña esta tarde. Una feliz tarde. Miren, esta carta en este momento ya recoge más de 100 firmas. Hay que decirlo que se conoció esta madrugada, incluso antes de que iniciara la audiencia y en donde la juez terminara por avalar todas las pruebas que presentó la Fiscalía. Ha sido firmada por exministros, excongresistas, actuales congresistas, exembajadores, dirigentes gremiales, empresarios. Y aparte de eso, que ustedes ya mencionaban, que respaldan al expresidente Uribe, que dicen que faltaron garantías judiciales, pues también aseguran que hubo una violación del debido proceso y una burla a la presunción de inocencia. Veamos el informe que nos preparó nuestra compañera Carol Galindo. En una carta firmada por más de 80 personalidades, entre las que se destacan congresistas, exministros y empresarios, se hizo una férrea defensa por el expresidente y máximo dirigente del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. En la misiva se destaca la trayectoria del exmandatario. Insiste en que pese a la decisión que tome la jueza Sandra Heredia en el caso, se respetará el orden constitucional. Desde nuestro Partido Centro Democrático confiamos y creemos en su inocencia. El presidente Uribe siempre le ha dado la cara a los colombianos y a la justicia. Sin embargo, aseguran que el proceso judicial, que ha tardado más de 10 años, no habría sido garante con el expresidente. Habría violado el debido proceso y supuestamente burlado la presunción de inocencia. Donde hay una violación del debido proceso gigante, pero inmensa, que en cualquier otro país se habría caído, acá no. También fue destacada la trayectoria de Uribe, quien fue presidente durante 8 años continuos en los que le reconocen su avance en la seguridad y la reducción de la pobreza en el país. Creo que el proceso es absolutamente claro y no puede haber otra respuesta que la declaratoria de inocencia del presidente Uribe. Previo a la lectura del fallo, el expresidente Uribe se reunió con congresistas del Centro Democrático y compartió con su familia en el departamento de Antioquia.
Atención, colombianos en todo el planeta Tierra y también en el espacio exterior, las gentes de bien respaldan a nuestro gran expresidente Álvaro Uribe Vélez, un hombre honesto que hizo grandes cosas por Colombia y por los pobres y que ha sido víctima de la falta de garantías, la violación del debido proceso, la burla a la presunción de inocencia, en fin. ¿Para qué quiere Uribe una oficina de prensa si ya tiene a RCN? Le sale más barato, tremendo. Ahí asomaba ya lateralmente, ¿verdad?, otro de los ingredientes del relato, que es un ingrediente principal, el ataque directo a la justicia colombiana y a la jueza Heredia a raíz de este fallo. Un ejemplo vemos al otro lado del charco, el diario El Mundo, desde España. Álvaro Uribe, condenado en el juicio del siglo en Colombia. La juez Sandra Heredia le declaró culpable de fraude procesal y soborno a testigos en una lectura de fallo que se prolongó durante 9 horas. El Mundo pone el foco en la jueza, a la que la derecha mediática en Colombia y el extranjero ya se ha encargado de hacer famosa por atreverse a procesar a Uribe. Habla, por ejemplo, de la falta de credibilidad de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella. Para ella, dice El Mundo, sin embargo, se trata de un preso sincero y valiente, capaz de enfrentarse no solo a quien fuera el hijo del patrón. Óscar Monsalve fue capataz en una finca de los Uribe y un personaje poderoso en el país y en el extranjero, sino a su propio progenitor y a su hermano. Los dos les desmintieron en el juicio, dice El Mundo, pero Heredia no les creyó. También aceptó los relojes espías y las interceptaciones telefónicas al móvil de Álvaro Uribe, dice El Mundo. Todo un lenguaje y un tono de cuestionamiento a la jueza Heredia para concluir que, cito literal, más que un proceso judicial ha sido una larga y cruda confrontación política entre la extrema izquierda y el jefe del Estado, Gustavo Petro, y el presidente más popular e influyente de la historia reciente. En fin, queda bastante claro el relato de estos amigos del mundo. Eso sí, amigos del mundo. El presidente más popular de Colombia no es ni fue nunca Álvaro Uribe, como escriben ustedes, aunque eso sea lo que a ustedes les gustaría. El presidente más popular de Colombia es Gustavo Petro, que fue el presidente más votado de toda la historia, por más que a ustedes no les guste y les duela. Colombia presenció, continuaba El Mundo, un juicio detestable de politización de la justicia, de un afán inmenso de destruir la verdadera historia del presidente que rescató el país de ser un Estado fallido. Le dice a El Mundo, una vez más, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. La izquierda creyó que llevando al paredón a Uribe iba a ganar con su mentira, pero esta jugada le salió mal. Uribe será nuevamente quien ponga presidente, dice María Fernanda Cabal. Habría que recordarle a esta señora y al diario El Mundo que, aunque les pese, en Colombia al presidente de momento lo pone el pueblo, votando en las urnas, no Álvaro Uribe, ni ningún oligarca, ni banquero, ni dueño de una televisión, y que a Uribe lo ha condenado la justicia, no la izquierda. Porque, lo que dicen, ya veis lo que es, que aquí a la justicia hay que respetarla y defenderla, que a esta gente siempre se le llena la boca hablando de la justicia, las instituciones y no sé qué. Hay que hacerlo hasta que esa misma justicia sirva para condenar a uno de los suyos, el más importante de los suyos. Entonces, ahí sí, la justicia está politizada y se puede impugnar, atacar o ridiculizar. La democracia solo les vale a estos señores cuando ganan ellos y la justicia solo les vale cuando actúa a su favor. Cuando no, leña al mono. Vicky Dávila. ¡Hombre! Hoy el expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia. Esta es la materialización de una venganza criminal contra quien enfrentó el terrorismo y el narcotráfico. Primero le dispararon a Miguel Uribe, hoy condenan al expresidente. Sin duda se trata de una estrategia de eliminación de millones de colombianos a través de símbolos cuando queda menos de un año para las elecciones presidenciales de 2026. Si perdemos las elecciones, perdemos el país. Las alertas están encendidas. Espero que en las próximas instancias le llegue a Uribe la declaratoria de inocencia. Ah, ya. Así que si condenan a Uribe, esta jueza ya no forma parte de la honorable e independiente justicia colombiana, sino de una venganza criminal y de una estrategia de eliminación de millones de colombianos. Venga ya. Lo que sí fue una estrategia de eliminación de colombianos fue el paramilitarismo y los miles de falsos positivos que aparecieron bajo el gobierno de este tipo, dicho sea de paso. Escuchamos a Vicky Dávila. Hoy Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia. Esta es la materialización de una venganza criminal contra quien enfrentó el terrorismo y el narcotráfico en Colombia. Primero le dispararon a Miguel Uribe, hoy condenan al expresidente. Sin duda se trata de una estrategia de eliminación de millones de colombianos a través de símbolos. Nadie podrá borrar lo que Uribe ha hecho por Colombia. Yo sí creo en la justicia, yo la respeto, pero esa justicia no puede impartirla a quien es radical. La ideología, el sesgo y el revanchismo no pueden dictar sentencias.
Eso es persecución disfrazada de legalidad. Bueno, pues creo que queda claro, ¿no? Las figuras y poderes mediáticos de la ultraderecha colombiana se han tirado en tromba contra la justicia y contra la jueza Heredia por condenar a Uribe, ya preparando el terreno desde antes. Si condenan a Álvaro Uribe Vélez, será sin pruebas, decía la revista Semana hace 4 días. Esto es muy curioso porque quienes hoy dicen todo esto son exactamente los mismos que llevan acusando al presidente Gustavo Petro de atacar a los jueces desde el mismo instante en que Petro asumió la presidencia. Así es. Revista Semana. Petro versus la justicia. Petro agudiza los ataques contra la justicia. El colombiano. Petro vuelve a atacar a la justicia. Ahora apuntó a la Corte Constitucional. Confrontación sin tregua. El mandatario atacó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez por pedir más pruebas en medio del estudio de la reforma pensional. Habló sin evidencia de un golpe de Estado y dejó al descubierto contradicciones. Pues lo dicho, la justicia, como la democracia, solamente les sirve cuando les favorece. Cuando la gente no les vota a ellos, entonces hay un gobierno ilegítimo al que se puede atacar por todos los medios, incluido el golpismo más indisimulado. Y cuando un juez eventualmente toma alguna decisión que afecta a sus intereses, entonces vale todo contra ese juez. Cuando a Cristina Fernández de Kirchner la condenan sin pruebas, jueces que jugaban al golf con Macri, es la justicia independiente la que actúa. Cuando condenan a Uribe tras 13 años de proceso y todas las artimañas por su parte, con pruebas aplastantes, es una persecución intolerable y hay que atacar a la justicia. ¡Qué cara más dura! Vale atacar en ese caso a la justicia y vale cualquier artimaña para burlarla. Y mucho ojo, porque eso es lo que viene ahora, porque esta gente ahora va a jugar a la prescripción. Es decir, va a intentar dilatar el proceso como sea para que los delitos de Uribe prescriban y no pueda ser condenado definitivamente. Ya lo están diciendo abiertamente, de hecho. Revista Semana, defensa del expresidente Álvaro Uribe, apelará a la condena. Esto es lo que viene en un caso que podría llegar a la prescripción. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice Semana, será asumido por un juez de un tribunal superior. La decisión debería ser tomada en segunda instancia antes del 16 de octubre. Un caso que podría llegar a la prescripción. Los ojos de todos los demócratas de Colombia y del mundo deberían estar puestos en los próximos meses en las maniobras de la ultraderecha colombiana, que hará todo lo que esté en su mano para garantizar la impunidad de su jefe Álvaro Uribe. Y lo que sea, lo que esté en su mano, tratándose de quien se trata, de la ultraderecha colombiana, puede ser muchas cosas, incluidas la violencia, el atentado y el crimen. The whole world is watching, como se suele cantar en manifestaciones en Estados Unidos. Bueno, 2 cosas más para acabar. Una, decías antes que si cuela, cuela y si no, Venezuela. Dale al play, Ada. Y no es casualidad que este fallo se produzca justo hoy, el 28 de julio, día en que nació Chávez. También hoy, hace un año, Maduro se robó las elecciones en Venezuela. Y hace apenas unos días, Diosdado Cabello, lugarteniente de Maduro, anunciaba que celebraría esta condena. Y se le cumplió. No es coincidencia. Bienvenidos, colombianos y colombianas, a la nave del misterio. No hay casualidad que este fallo se produzca justo en el día en el que nació Satanás Hugo Chávez. A Uribe no lo condenó una jueza, es el espíritu maligno de Hugo Chávez que se ha apoderado de su cuerpo. De verdad, Vicky Dávila quiere convencer al público colombiano de que la condena a Uribe es un plan del fantasma de Chávez orquestado desde el más allá, ¿de verdad? Vicky Dávila no. Vicky Dávila, El Tiempo, El Espectador, Caracol, El Colombiano, RCN, todos vienen con el mismo cuento de la influencia bolivariana secreta en la condena contra Uribe. Hay gente que esto se lo cree, ojo. Eso sí, frente a la falsa, ficticia intromisión de Venezuela en el proceso judicial contra Uribe, hay otro país vecino cuya injerencia sí reclaman estos grandes patriotas defensores de la soberanía de Colombia. Pleiada. Al presidente Donald Trump y a toda la comunidad internacional. Vigilen lo que está pasando en Colombia. Por favor, oh gran amo naranja Donald Trump, yo te amo todavía más que Úrsula. Haga algo, mire lo que está pasando en su patio trasero, háganos un favor y sancione a Colombia, aplíquenos más aranceles, o mejor, envíe a los marines, invádanos, señor Trump. No sé cuántos meses llamando a un golpe de Estado contra Petro. Después de que saliera a la luz el plan golpista de Leiva, se ha tenido que cortar un poquito la señora y ahora pide la intervención de Estados Unidos, la gran Vicky Dávila. Que cada cual tome nota de lo que considere.
Pero no nos equivoquemos, los llamamientos de Dávila a que Estados Unidos tome cartas en el asunto son mucho más que invocaciones vagas. Buscan determinadas represalias muy concretas contra Colombia. El Mundo. La Casa Blanca también juega en el juicio de Álvaro Uribe. Al igual que trató de castigar con aranceles a Lula por el proceso contra Bolsonaro, Trump podría responder de manera idéntica contra Colombia por el caso del expresidente. Esto es lo que, entre otras cosas, está pidiendo doña Vicky Dávila cuando interpela a su amigo Donald Trump. Aranceles contra su propio país. ¿Qué habría que hacer con alguien que pide aranceles contra su propio país? Hay un delito por ahí que se llama alta traición, al menos en el ordenamiento español. Pues un poco como cuando María Corina Machado va a Miami a pedir que sancionen a su propio pueblo. Y ojo, porque ya sabemos, ¿verdad?, quién está en la Casa Blanca. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante, ha declarado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Alguien capaz de reclamar a Estados Unidos que intervenga en su propio país y que castigue a su propio pueblo por condenar a un delincuente es básicamente un peligro para la soberanía y para la libertad de su patria. Esos son. Gracias, Manu. Decían los refrescos, vaya, vaya, aquí no hay playa. Y nuestros compañeros Nacho y Pablo quieren playa este verano y quizá no la vayan a tener. Ya verán la segunda parte del vídeo que les acabamos de poner. Como les decíamos, hoy contamos con Diana Carolina Alfonso, de Canal Red América Latina. Diana, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Muchísimas gracias, Manu y Pablo. Diana, queremos conocer tu análisis sobre las implicaciones que puede tener esta sentencia y sobre la situación que a partir de ahí se puede vivir en Colombia. Bueno, en efecto, además de la dimensión jurídica, creo que es interesante que pensemos esta alineada a otras dimensiones. Por ejemplo, la sociológica. Desde el punto de vista sociológico, esto es interesante porque explica la colisión entre dos fuerzas determinantes de la historia contemporánea colombiana. Por una parte, aquella fuerza que encarna a la nueva burguesía, aquella que ha surgido tras el auge del narcotráfico en los años 70. Una burguesía de carácter rentista que ha hecho todo para apropiarse del territorio nacional a través de la muerte, la desposesión y obviamente la avaricia. Esto es lo que representa Álvaro Uribe Vélez y su sector político. Y por otra parte se trata entonces del liderazgo de Iván Cepeda, que en realidad expresa la potencialidad del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, siendo él el hijo de Manuel Cepeda, un histórico militante de la izquierda colombiana que fue asesinado con la articulación del paramilitarismo, las fuerzas militares y el narcotráfico en los años 90 en medio del genocidio contra la Unión Patriótica. Esta dimensión sociológica es clave porque cuando tenemos en cuenta entonces la composición de estos dos sectores, nos vamos a encontrar con elementos constitutivos de la dinámica política nacional. Y ahí quiero ser acá muy explícita con lo siguiente. La burguesía colombiana es probablemente la burguesía más fratricida del continente. Recordemos que solamente en democracia Colombia cuenta con una tasa de desaparición forzada que se eleva casi a los 120.000 desaparecidos en democracia. Esa es la democracia que han conducido históricamente los sectores de este capital rentista de carácter transnacional. Y digo transnacional y quiero acá desplazarme a la esfera internacional y geopolítica porque Álvaro Uribe Vélez no solamente se inmiscuye, interesa a la política local colombiana. Álvaro Uribe Vélez ha sido la punta de lanza de una determinada forma de intervención. Recordemos, y para esto tenemos que volver entonces a los años del escándalo Irán-Contras, hacia los años 80, cuando descubrimos que las nuevas formas del imperialismo estadounidense se basaban en la articulación del tráfico de armas financiado con los dineros del narcotráfico. Esto pasó en Pakistán, esto pasó en Afganistán
y en nuestro continente ha pasado a través de las fronteras colombianas. El Irán-Contras lo que nos demostró en ese momento es que el narcotráfico era clave para determinar, si se quiere, la transmutación de una forma imperial de apropiación del territorio latinoamericano bajo la tercerización de funciones represivas. Con los dineros del cártel de Medellín, demuestra el Irán-Contras, se paga a las organizaciones paramilitares que van a fungir como contras en Centroamérica. Contrainsurgencia, que en realidad era una forma de expresar un terrorismo, una pedagogía del terror para sedimentar un determinado orden social, pensando en la apropiación, pensando en un modelo económico, en este caso un modelo rentista transnacional. Eso es lo que expresa Álvaro Uribe Vélez. Recordemos el caso de su cuñada y de su sobrina, la familia de Dolly Cifuentes, que eran testaferros del Chapo Guzmán en Colombia. Es decir, lejos de lo que nos indican los informes de la DEA, pues evidentemente el narcotráfico y sus expresiones de clase y corporativas han sido claves para tercerizar entonces determinadas formas de terrorismo de Estado, de un terrorismo capitalista. Entonces, desde el punto de vista internacional, esto es interesante, interesantísimo, porque vamos a ver a Uribe metiendo evidentemente sus narices, metiendo la mano en formas de terrorismo transnacional. Gracias al uribismo podemos dimensionar el envío de armas, por ejemplo, a Venezuela y las intentonas magnicidas en Venezuela. Gracias a Uribe Vélez podemos dimensionar la expansión militarista, por ejemplo, cuando se dio el bombardeo en la frontera ecuatoriana. Gracias a Uribe Vélez podemos dimensionar la politización del capitalismo rentista devenido del narcotráfico. Además de ello, desde el punto de vista institucional, esto es también muy interesante. Lo que estamos viendo cuando nosotros decimos, bueno, es el primer presidente de Colombia en ser juzgado en estos términos, ¿verdad? ¿De qué se habla cuando decimos es el primer presidente en estas circunstancias? Evidentemente, Álvaro Uribe Vélez no es un lobo suelto, es una expresión de una estructura política de largo aliento que lo ha tornado posible, como hemos visto, por ejemplo, con el caso del expresidente Turbay, abuelo de Miguel Uribe Turbay, el expresidente Turbay, que fue quien aplicó el Estatuto de Seguridad por el cual fueron asesinados miles y miles y miles de personas en Colombia. Se comprueba su vínculo, su relación con el narcotráfico transnacional. Esto está bien explícito en los documentos que han surgido desde los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, hace un par de años, en una investigación que ha puesto de manifiesto la revista Vorágine. Vamos a ver también entonces el accionar de una casta política profundamente criminal y fratricida, también con casos como la presidencia de Pastrana, el padre de Pastrana, que se robó unas elecciones y terminó generando los términos de apropiación rentista de la tierra, en este caso bajo el pacto de Chicoral, que fue una reacción a un campesinado movilizado, una reacción profundamente criminal. Para ello fue que se robaron las elecciones en la época del padre de Pastrana, ¿verdad? Para asesinar y apropiarse de los territorios. Después vamos a ver al expresidente César Gaviria, por ejemplo, el que fue el responsable de la apertura económica en Colombia, que dio vida a las Convivir, es decir, a las empresas de seguridad privada que hacen posible el paramilitarismo y hace posible, de hecho, la primera formación paramilitar por la cual se acusa a los hermanos Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esta clase política, esta élite política, la burguesía colombiana, expresa una burguesía tremendamente violenta, fratricida, que ha secuestrado la institucionalidad. Con ello quiero cerrar. El último nivel de análisis que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el quehacer de la jueza Heredia. El quehacer de la jueza Heredia es súper importante porque dentro del marco de la democracia, de una democracia realmente basada en el derecho colectivo, esto es interesantísimo porque habla de un saneamiento institucional. Va a ser la primera vez
que Álvaro Uribe Vélez tenga que poner la cara ante la sociedad por la victimización sistemática hacia un determinado grupo social que se opone a su proyecto expansivo desde los años 80, cuando empezó su vida política en la aeronáutica civil. La jueza Heredia ha sido muy clara con esto. Las instituciones, la justicia en particular, tiene que exhibirse efectivamente como una justa justicia. Esto es interesante, esta es la posibilidad de acción del Estado social de derecho cuando realmente se ejerce de la mano de la justicia. Diana Carolina Alfonso, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema laudatorio de Álvaro Uribe, de dueto de remembranzas que lleva su nombre, para que lo escuche en la cárcel y pueda ser feliz allí. Hasta mañana.